En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo de verdad y sabiduría. Ven, abraza, envuelve, conduce esta formación de predicadores. Ven Espíritu Santo, toma tú el control. Ven Espíritu Santo, danos a conocer la verdad de las verdades y el amor a tu verdad. Ven Espíritu Santo y revélate en cada enseñanza sobre la Iglesia fundada por Cristo Señor. Ven Espíritu Santo, abre nuestras mentes y nuestro corazón. Sé tú el que ilumine, disponga, fecunde y prepare nuestro interior, para nutrirnos en el conocimiento de las verdades de la Iglesia fundada por Cristo Señor. Ven Espíritu Santo, cala en lo más profundo, en lo más íntimo de nuestro interior. Bendito y alabado seas. Gloria a ti, mi Señor y mi Dios. Gloria y alabanzas sean a ti, oh eterno Consolador. Santo, 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 mi Señor y mi Dios. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Honor y gloria a ti, mi Señor y mi Dios. Bienvenidos, hermanos, a nuestra novena clase de formación de predicadores. Recordemos que en la clase anterior comenzamos el capítulo 4, que lleva por título Misión Universal de la Iglesia. En esta clase vimos los 3 primeros puntos de los 5 en que está dividido este capítulo 4. Y estos fueron: primero, Cristo, fundador de la Iglesia. Segundo, finalidad suprema. Tercero, ¿qué cree la Iglesia? En la clase de hoy vamos a ver los 2 puntos restantes de la misión universal de la Iglesia, los cuales son: punto cuarto, la Iglesia, sacramento universal de salvación. Y el quinto punto es misión universal de la Iglesia. Bienvenidos, hermanos. Cuarto punto: la Iglesia, sacramento universal de salvación. El Concilio Vaticano II emplea en repetidas veces la expresión la Iglesia es el sacramento universal de salvación. Escuchemos lo que dice un brillante especialista lo que esto significa. Para expresar la acción de la Iglesia sobre todos los hombres que, por las más variadas circunstancias, todavía desconocen el Evangelio, el Concilio Vaticano II aplica a la Iglesia el concepto de sacramento universal de salvación. Este concepto no se refiere únicamente a los hombres que viven fuera de la Iglesia. Antes bien, su realización primaria y más plena tiene lugar en el interior de la Iglesia misma o en relación con los fieles que le pertenecen. Pero en este momento no se trata de los fieles que ya conocen a Cristo y lo aceptan, sino de aquellos otros hombres que todavía no recibieron la predicación evangélica. También para estos, la Iglesia es sacramento universal de salvación. Quienes se salvan no se salvan al margen de ella o desvinculados de ella, sino en virtud de un influjo que ella ejerce efectivamente, aunque la conciencia de quienes lo reciben no lo capte como derivado de la Iglesia, porque para captarlo bajo esta modalidad precisa necesitarían un conocimiento del Evangelio que, por hipótesis, no tienen. La idea de sacramento universal de salvación tiene un relieve singular en los documentos del Concilio Vaticano II, lo cual es suficiente para comprender a priori que encierra un contenido profundo. Un análisis de los lugares en que aparece la expresión muestra que así es efectivamente. Lo primero que llama la atención y sirve para demostrar la importancia del tema es que la palabra sacramento aparece desde el comienzo mismo de la Constitución sobre la Iglesia, Lumen Gentium. La Iglesia es en Cristo como un sacramento o señal o instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano, Lumen Gentium 1. Y esto proviene de que Cristo envió sobre los discípulos a su Espíritu y por él hizo su cuerpo, que es la Iglesia,
Sacramento Universal de la Iglesia, Lumen Gentium 48. El hecho de que la Iglesia reciba la plenitud del Espíritu Santo la convierte en instrumento de salvación para todos, porque la comunicación del Espíritu tiene el mismo horizonte que la redención de Cristo, es decir, se da con vistas a la salvación universal. De aquí que la Iglesia es tomada como instrumento de la redención de todos y enviada al universo entero en calidad de luz del mundo y sal de la tierra. Dios, por los caminos que Él sabe, puede atraer a la fe sin la cual es imposible agradarle a los hombres que sin culpa propia desconocen el Evangelio. Lumen Gentium 16. Porque habiendo Cristo muerto por todos, y siendo la vocación última del hombre, en realidad una sola, es decir, su vocación divina, hemos de creer que el Espíritu Santo ofrece a todos, en la forma de solo Dios conocida, la posibilidad de asociarse al misterio pascual, por el que Cristo consumó la obra de salvación. Pero nada de esto ocurre sin relación con la Iglesia y sin un influjo real de la Iglesia sobre todos esos hombres que así llegan a la fe y la salvación definitiva de la bienaventuranza. Dios no tiene un plan distinto para cada situación religiosa en que se encuentren los hombres. Si lo hubiera efectivamente, muchos hombres vivirían en este mundo sin ninguna relación con la Iglesia y se salvarían sin ningún influjo de la Iglesia sobre ellos. Pero el Concilio Vaticano II nos obliga a prescindir en absoluto de planes salvíficos diversos y multiplicados en proporción de las situaciones diversas y múltiples en las que de hecho viven los hombres. El plan de Dios es único y en él están incluidos todos los hombres sin excepción. Todos los hombres, por lo tanto, tienen alguna relación con la Iglesia y se ordenan al pueblo de Dios de diversas maneras. Esto quiere decir, mis hermanos, que, en otras palabras, que sin la Iglesia es imposible la salvación. Y por eso, mis hermanos, yo les recomiendo profundizar en este tema específico, recurriendo a libros donde hablen, o al Vaticano II, donde se habla y se debe estudiar las relaciones de la Iglesia Católica con las demás religiones cristianas. Es muy bueno que profundicemos en esto para que veamos la necesidad de la Iglesia para la salvación de todas las almas. Quinto punto. Misión universal de la Iglesia. Como ya hemos dicho en varias ocasiones repetidas anteriormente, Cristo fundó su Iglesia como sacramento universal de salvación para todo el género humano. Para lograr esta finalidad suprema, ordenó a Pedro y a los demás apóstoles predicar el Evangelio en el mundo entero y transmitir a sus sucesores su misma misión apostólica, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, y no hay salvación en otro alguno por medio del cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. Para explicar mejor la misión universal de la Iglesia, vamos a exponer todo esto en forma de conclusiones, apoyándonos obviamente en la Escritura y el Concilio Vaticano II. Primera conclusión: Jesucristo envió a Pedro y a los demás apóstoles a predicar el Evangelio al mundo entero. Para esta primera conclusión, nos vamos a apoyar en cuatro textos evangélicos. Y el primer texto evangélico está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 15. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El segundo texto está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. El tercer texto está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Jesús se acercó y les habló así:
Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. El último texto, el cuarto texto, está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8b. Serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Mis hermanos, estos 4 textos que hemos leído resumen la primera conclusión. Jesucristo envió a Pedro y a los demás apóstoles a predicar el Evangelio al mundo entero. No vamos a agregar más porque todo está en estos textos, donde se resume la primera conclusión. Segunda conclusión. El Papa y los obispos, sucesores de Pedro y los apóstoles, continúan la misión de predicar el Evangelio a todo el mundo hasta el fin de los siglos. Cristo fundó su iglesia sobre el fundamento de Pedro y los apóstoles, para que en ellos y en sus sucesores se perpetuara hasta el fin de los tiempos. Y en efecto, por una tradición nunca interrumpida, sin solución de continuidad, los poderes de Pedro y de los apóstoles han sido transmitidos de una a otra generación, al Papa y a los obispos, que son sus legítimos sucesores. Por la acción apostólica y misionera del Papa y los obispos se cumple la voluntad de Dios, que quiere que todos los hombres se salven. Es necesario que todos los hombres se conviertan a Cristo y por el bautismo sean incorporados a la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Aunque Dios, por vías que solo Él conoce, pueda conducir a la fe a los hombres que ignoran sin culpa a la Iglesia. Sin embargo, incumbe a ésta el deber de evangelizar a los hombres y al mundo entero. A la actividad misionera de la Iglesia se le debe el que Dios sea plenamente glorificado por la fe de los hombres, unidos en un solo cuerpo, con el Papa y los obispos, por cuya actividad se realiza el designio divino de salvación universal. Oigamos al Concilio Vaticano II exponiendo admirablemente esta misión apostólica de la Iglesia. El Señor Jesús, ya desde el principio, llamó así a los que Él quiso y designó a 12 para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. Marcos 3:13. Los apóstoles fueron así la semilla del nuevo Israel, a la vez que el origen de la jerarquía sagrada. Después el Señor, una vez que hubo completado en sí con su muerte y resurrección los misterios de una nueva salvación y la restauración de todas las cosas, habiendo recibido toda potestad en el cielo y en la tierra, como dice Mateo 28:18, antes de ascender a los cielos, fundó su iglesia como sacramento de salvación y envió a los apóstoles al mundo entero, como también Él había sido enviado por el Padre, Juan 20:22, mandándoles: vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que se niegue a creer se condenará. Acuérdense en Marcos 16:15. De aquí proviene el deber de la Iglesia de propagar la fe y la salvación de Cristo. De una parte, en virtud del mandato expreso que de los apóstoles heredó el orden de los obispos, al que ayudan los presbíteros, juntamente con el sucesor de Pedro, sumo pastor de la Iglesia. De otra parte, en virtud de la vida que a sus miembros infunde Cristo, de quien todo el cuerpo, trabado y unido por todos los ligamentos que lo unen y nutren para la operación propia de cada miembro, crece y se fortalece en la caridad. Efesios 4:16. La misión pues de la Iglesia se cumple por la operación
con la que, obedeciendo el mandato de Cristo y movida por la gracia y la caridad del Espíritu Santo, se hace presente en acto pleno a todos los hombres o pueblos, para llevarlos con el ejemplo de su vida y la predicación, con los sacramentos y los demás medios de la gracia, a la fe, la libertad y la paz de Cristo, de suerte que se les descubra el camino libre y seguro para participar plenamente en el misterio de Cristo. Esto lo dice el Vaticano II en Ad Gentes número 5. En otro lugar, el mismo decreto Ad Gentes número 10 dice el Concilio Vaticano II que es inmensa la labor misional de la Iglesia pendiente, todavía entre los 6.000 millones de habitantes que posee actualmente el mundo entero y que va creciendo cada vez más rápidamente. Un gran número de esos hombres desconocen aún el mensaje evangélico. Muchos permanecen alejados del conocimiento del mismo Dios, o niegan su existencia misma, o lo invocan con ritos supersticiosos o a menudo inmorales, etcétera, etcétera. Es gravísima la obligación misionera de predicar el Evangelio a todas estas pobres gentes, que incumbe no solamente al Papa y a los obispos, sino también a todos los fieles católicos en la forma y el modo de sus posibilidades, cada uno según su propia condición y estado. Ningún católico puede permanecer indiferente a esta misión apostólica de la Iglesia y debe colaborar al menos con la oración, el sacrificio y la limosna generosa según sus propias posibilidades. Como conclusión, mis hermanos, en la clase de hoy estudiamos en el capítulo 4 de la formación de predicadores que se titula Misión Universal de la Iglesia. Como sabemos, mis hermanos, el tema de la Iglesia es muy extenso y para esta formación de predicadores solo tocamos algunos tópicos muy someramente sobre la Iglesia de Cristo y estos fueron, pues el título era Misión Universal de la Iglesia y lo dividimos en 5 partes que fueron Cristo, fundador de la Iglesia, finalidad suprema, qué cree la Iglesia sacramento universal de salvación y misión universal de la Iglesia. Dios los bendiga.